Daniel 8 muestra el enfrentamiento de dos imperios, los medos y los persas contra el imperio griego. Por las profecías de los capítulos anteriores entendemos que los griegos avanzaron y sucumbieron a los medos y los persas. Pero en medio de todo esto hay la aparición de un personaje importante, de un poder y un imperio que sería determinante para todo lo que vamos a ver en este capítulo. Es por eso que vamos a hablar del cuerno pequeño y también de lo que se hacía en el santuario. Bienvenidos al comentario de la lección de Escuela Sabática. Hola queridos amigos, un abrazo para todo el mundo allí. Gracias por seguir constantemente ahí en las redes sociales lo que hacemos aquí en Lima. Sepan que es a veces bien complicado de grabar los videos. La semana pasada estuvimos en una asamblea magisterial, reunimos a todos los profesores de la asociación y tuvimos una reunión con ellos. Durante 3 días fue complicado grabar en esos días y es por eso que ahora estamos sacando un tiempo para poder estudiar la Biblia con ustedes. Solamente decirles que se sigan suscribiendo al canal, que compartan estos videos, que podamos seguir estudiando la palabra de Dios, que estudiemos la lección de Escuela Sabática y que podamos todos permanecer en la palabra de Dios, que es lo más importante. Vamos a empezar con el repaso. Daniel capítulo 8 nos va a mostrar ya de entrada dos poderes importantes. Recordemos que en profecías existen siempre los simbolismos. La Biblia es la que nos da la interpretación para estos símbolos, es decir, la Biblia se interpreta a sí misma. Vamos a encontrar entonces un macho cabrío y vamos a encontrar un carnero. Un carnero que va a representar específicamente a los medos y los persas y un macho cabrío que va a representar a los griegos. Vamos a ver que estos dos se enfrentan y que rápidamente el macho cabrío tiene dominio sobre los medos y los persas. Esto no nos debe sorprender. En el capítulo 2 de Daniel y en el capítulo 7 ya se nos venía avisando de que efectivamente Babilonia iba a caer frente a los medos y los persas frente a Grecia y luego Grecia ante Roma. Entonces no es sorprendente de que el macho cabrío gane al carnero porque era claro que los griegos tenían que dominarlos. Sin embargo, acá se nos dan algunos detalles más. Vamos a encontrar que cuando este macho cabrío se enfrenta es descrito con un cuerno grande y fuerte que en la historia va a representar a Alejandro Magno, el máximo líder de este imperio, quien no perdió ninguna sola batalla y que conquistó muchos lugares en un tiempo récord y que inclusive quería seguir conquistando lugares, pero su ejército pidió un descanso. Vamos a saber también por la historia de que al morir su reino, su legado no fue continuado por un sucesor, sino que el imperio todo fue repartido por 4 generales. Cosa curiosa, porque cuando vamos a la Biblia encontramos de que después de que este cuerno es quebrado, van a surgir de este cuerno 4 cuernos menores, dándonos a entender así que la historia calza perfectamente con la palabra de Dios al decirnos de que el imperio fue dividido en 4 poderes, 4 generales que tomaron el control de Grecia en aquellas épocas. Avanzando un poco más y yendo rápidamente a lo que sigue, vamos a encontrar ahora la aparición, después de estos 4 cuernos, la aparición de un cuerno especial, un cuerno pequeño. Un cuerno que tiene características muy puntuales y que ya se nos venía avisando en el capítulo 7. Vamos a encontrar que este pequeño personaje tiene características muy importantes que valen la pena estudiar. Para comenzar, como adventistas del séptimo día creemos de que Daniel 2, Daniel 7 y Daniel 8 están sumamente relacionados. Básicamente se están dando detalles que a veces no se dan en los capítulos anteriores sobre temas bastante históricos. Pero cuando vemos este cuerno pequeño, debemos coincidir de que es el mismo personaje que aparece en el capítulo anterior. Y esto es por la siguiente razón. En el capítulo 7, ambos son cuernos pequeños desde el inicio. Es decir, no surgen como grandes poderes, sino surgen de manera progresiva, son pequeños. Vamos a ver también que ambos tienen un poder perseguidor frente a aquellos que creen en las cosas de Dios. Vamos a ver también que ambos tienen o son muy orgullosos y blasfeman. Vamos a encontrar también que ambos tienen como objetivo a la gente que
trata de ser fiel al Señor. Vamos a ver también que en ambos casos la actividad de ellos está alineado a momentos finales en la historia. Vamos a ver también de que estos cuernos pequeños, el de Daniel 7 y de Daniel 8, tienen un poder sobrenatural de destrucción. Finalmente podemos ver que este cuerno pequeño, por sus características, por la forma en cómo crece, primero de manera horizontal, extendiendo su territorio rápidamente y luego de manera vertical, corresponde a un único poder, el poder que seguiría después de los griegos. Cuando recordamos la estatua de Daniel capítulo 2, vemos de que el poder que tenía que continuar después de los griegos era efectivamente Roma. Y cuando vamos a la historia de Roma encontramos situaciones muy peculiares. Vemos que la historia de Roma está dividida básicamente en dos. En una época donde Roma gobernó de manera imperial. Por ahí algunos teólogos le llaman a esta etapa le llaman la etapa de Roma pagana, ¿no? Pero es una Roma imperial que tiene un fuerte dominio y una extensión de territorio inalcanzable en años anteriores. Pero luego también vemos de que la historia va avanzando y ya el imperio va cayendo un poco, el tema de los Césares va disminuyendo y va avanzando más el tema religioso y el tema espiritual. Y vamos a encontrar que en esta segunda etapa comienza la etapa de la Roma papal. Una Roma que está ya no preocupada tanto así por extender su territorio de manera horizontal, más sí por extenderlo de manera vertical. Comienza ahora este poder, este imperio, a tratar de manipular asuntos espirituales que son determinantes para el ser humano. Cuando vamos a Daniel capítulo 8 vamos a encontrar ya no que Roma está preocupada por extender su territorio de manera horizontal, más sí muy preocupada por hacerlo de manera vertical. Quiere ahora cambiar algunas cosas y este cuerno pequeño está muy comprometido con manipular, con destrozar aquel que debería ser el centro de toda la existencia del ser humano. Vamos a leer el versículo 10 y el versículo 11. En el versículo 10 vamos a encontrar la segunda etapa de Roma. Dice así: y se engrandeció hasta el ejército del cielo, y parte del ejército de las estrellas echó por tierra, y las pisoteó. Aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, y por él fue quitado el continuo sacrificio, y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Vamos al versículo 10. Versículo 10 dice así: se engrandeció hasta el ejército del cielo. Ya este cuerno pequeño que representa a Roma no se está expandiendo a diferentes lados o de manera horizontal. Ahora él se engrandece hasta el ejército del cielo, tiene un desarrollo vertical. Y luego dice: y parte del ejército y de las estrellas echó por tierra. Es decir, en la Biblia, ejército y estrellas puede representar siempre al pueblo de Dios. Y dice que este poder lo que hizo fue echar por tierra a estas personas y pisotearlas. Cuando evaluamos un poco la historia y vamos a la etapa de la Roma papal, vamos a encontrar que durante muchos años la Iglesia católica, la Iglesia universal, persiguió a aquellos que no creían en las cosas que ellos creían. Siendo así, algunos ejemplos claros de cómo era este tema, la ejecución de grandes científicos, Pascal, Galileo, que simplemente por pensar cosas diferentes eran muertos. Y también por ser creyentes. Hubo durante un periodo bastante largo, 1260 años, una persecución acérrima contra todo aquel que creía en el Señor Jesús y en la palabra de Dios. Tanto así que la iglesia tuvo que prohibir el estudio de la Biblia solo para que las personas no conocieran la verdad. Lo que dice el texto en el capítulo 10 es cierto. El cuerno pequeño tomó parte del ejército y de las estrellas y lo tiró por la tierra y las pisoteó. Cuando avanzamos un poco más encontramos algo también importante. Dice el versículo 11: aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos. Este poder político religioso no solamente persiguió a los creyentes, mas también trató de desfigurar completamente a aquel que creó todo el mundo. En la Biblia, el príncipe de los ejércitos es siempre el Señor Jesús. Cuando el cuerno pequeño dice que se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, nos está mostrando de que este poder, ahora institucional, ahora religioso y político, tenía ciertos reparos directos contra Jesús.
contra el príncipe de los cielos. ¿Cómo así? Desvirtuando completamente lo que él podía hacer y transfiriendo todos los atributos de Cristo a personas, a seres humanos que son tan pecadores como lo somos nosotros. Avanzamos un poco más y vemos lo que dice: y por él fue quitado el continuo sacrificio y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Para entender esta parte hay que entender lo que se hacía en el santuario, y es precisamente eso lo que vamos a explicar más adelante. Pero a manera de resumen, lo que está haciendo ahora el poder papal de Roma en esta etapa, en esta Roma papal, fue perseguir a los creyentes, fue desfigurar el plan de salvación, fue tratar de también desfigurar el carácter de Dios, el carácter de Jesús, y transfiriendo atributos que Él solamente tiene hacia los seres humanos. Es decir, tenía una agenda bien marcada de las cosas que este poder quería hacer. Pero bueno, esto no sería para siempre. La Biblia nos muestra que Dios siempre está al control de la historia y Él tiene también una agenda bien marcada para solucionar los problemas que aquejan a sus hijos. Daniel capítulo 8, versículo 14 nos da una solución a lo que iba a pasar. Todo esto no sería para siempre. Todo este mal que este cuerno pequeño, este poder romano, este imperio haría, no sería por la eternidad. El versículo 14 dice lo siguiente: y él dijo, hasta 2300 tardes y mañanas, y luego el santuario será purificado. Daniel estaba preocupado. Señor, ¿hasta cuándo van a pasar estas cosas? ¿Cuándo será que ya va a terminar todo este dominio, este poder abusivo, todas estas persecuciones? ¿Cuándo, Señor, va a acabar? Pues Dios ahí responde y le dice: ¿sabes qué? Es un periodo de tiempo y luego el santuario va a ser limpiado. La imagen distorsionada que tenían será sacada y voy a otra vez enseñarle a mi pueblo lo que tienen que hacer. Ahora tú dirás, pero ¿qué problema hay con que la Roma papal haya desfigurado el tema del santuario? Sabes, el tema del santuario es sumamente importante, sumamente importante. En el santuario nosotros vemos cuál es el plan de salvación de Dios para la humanidad. Cómo es que Dios soluciona el problema del pecado. Si sacamos el santuario o si lo desfiguramos, entonces no podemos llegar al Señor Jesús, porque no entenderíamos cómo es su sacrificio por nosotros. Claro, tú puedes decir, yo conozco el sacrificio que hizo Jesús, murió en la cruz y por eso somos todos perdonados y todo bien. Pero no es así de sencillo nada más. Hay toda una estructura, hay algo que tiene que acontecer para que ese sacrificio nos sirva a nosotros. Y todo eso está revelado en el santuario. Es por eso que si quitas el santuario, entonces las personas no tienen idea de cómo ser salvas. Y si no tienen idea de cómo ser salvas, luego entonces no necesitan la salvación. Por eso Roma papal fue muy inteligente. Y en verdad no es Roma el villano, la enemiga. En realidad es Satanás por detrás de este imperio. Él es muy hábil porque él sabe que quitando el santuario de nuestro conocimiento, probablemente nosotros nos perdamos. No vamos a tener idea de cómo funciona el tema de la salvación. De ahí la importancia del santuario y de todo lo que se hacía allí. Ahora, hablar de santuario es para otro video y para otra lección. Lo que nos muestra aquí, o lo que dice el versículo 14, es que el santuario sería purificado. Para que el santuario sea purificado, pasaba una cosa importante. Era el día del Yom Kippur, el día de expiación. Una vez al año, el sumo sacerdote, el sacerdote principal del pueblo de Israel, entraba para interceder por todos los pecados del pueblo. Para esto, él entraba al lugar santísimo donde estaba la misma presencia de Dios después de él confesar sus pecados, después de que todo el pueblo se preparaba, para que de esa manera interceda por el pueblo entero, pero también para limpiar, para arreglar todo lo que había dentro. Entonces, lo que pasa aquí es lo siguiente: el santuario que se va a purificar, ya no, para la época de Roma, el santuario ya no existía. Entonces no era el santuario terrenal. Nosotros sabemos por el libro de Hebreos de que existe un santuario celestial. Por el libro de Éxodo, el libro de Éxodo principalmente, también entendemos de que lo que se hizo aquí, el santuario que se hizo aquí, es un modelo de lo que está en el cielo. Ahora yo hago una pregunta para ustedes: ¿por qué existiría un santuario en el cielo si en el cielo no hay pecado y el santuario está hecho para solucionar el problema del pecado? ¿Sabes por qué? Porque el pecado no es un asunto terrenal solamente. El pecado ha manchado a todo el universo y ha desfigurado el carácter de Dios. Satanás utiliza el pecado para mostrar al universo de que Dios está en un error. Y es por eso mismo que hay un santuario allá arriba en el cielo,
porque Dios va a demostrar ante el universo de manera meticulosa cómo es que Satanás está completamente equivocado. Cuando Daniel 8:14 dice que el santuario será purificado, se está refiriendo al santuario celestial. Y esto, por detrás de todo esto, el mensaje es el siguiente: nosotros necesitamos la sangre de Cristo y un sumo sacerdote que ingrese al santuario e interceda por nosotros y purifique de una vez por todas el universo entero de la mancha del pecado. Eso es precisamente lo que el Señor Jesús está haciendo ahora, y eso es lo que Satanás no quiere que sepamos. ¿Cómo es que Dios nos salva? Dios murió en la cruz, sí, pero así como en el santuario en el pasado, la ovejita tenía que morir, alguien tiene que entrar al santuario llevando esa sangre, esparciéndola por todos lados e intercediendo en oración por nosotros. Ese alguien ahora es Cristo. Él fue el Cordero, Él vino a morir y ahora Él mismo con su propia sangre es capaz de purificar ese santuario de nuestros pecados. El santuario es el lugar donde se arregla el problema del pecado, es el laboratorio de la salvación, y es necesario que entiendas de que es sumamente importante conocer sobre este tema, porque repito, si tú no sabes cómo eres salvo, entonces no necesitas un Salvador, y si no necesitas un Salvador, ya estamos todos perdidos. Satanás es muy hábil y quiere que nosotros no conozcamos sobre esto. Es por eso que durante muchos años él pisoteó el santuario y trató de que nadie supiera acerca de esto. Y hasta el día de hoy muchas personas, aún dentro de la iglesia, no entienden completamente lo que esto significa. Es por eso que esta lección es sumamente importante. Y es también de ahí nace la relevancia del cuerno pequeño. Necesitamos saber las características del cuerno pequeño, identificarlo y saber lo que él hizo para entender por qué es tan importante conocer sobre el santuario. Lo que hace el cuerno pequeño es atacar directamente esta creencia. ¿Por qué? Porque esta creencia es fundamental. Yo me pregunto, ¿por qué no fue a atacar otras cosas, ¿no? Él fue principalmente el santuario y luego cambiar las leyes el sábado, ¿no? Porque son dos cosas que están muy relacionadas y son muy importantes, son de vital importancia en el centro de la vida de todo cristiano. Bueno, finalmente la preocupación de Daniel es genuina. ¿Hasta cuándo, Señor, serán todas estas cosas? Él estaba preocupado, no quería que su pueblo fuera siempre perseguido y que todos estuviéramos mal. Es por eso que pregunta ¿hasta cuándo? Pero Dios le da una respuesta. Él le dice 2300 tardes y mañanas, entendiendo de que creemos en el principio de día por año. Tendrían que pasar 2300 años para que todo esto acabe. ¿Cuándo empezaría este tiempo y cuándo terminaría? Daniel capítulo 8 no nos lo revela. Sin embargo, el capítulo 9 sí. Así que atentos a la lección de la semana que viene. Y bien, bueno, se acabó la lección. Bastante historia, bastante cosa importante que saber. Y bueno, aplicando todo esto a nuestra vida, nosotros tenemos que entender que es sumamente importante saber de estos detalles históricos, de estos detalles proféticos, para afianzar nuestra confianza en el Señor Jesús. Dios está hoy en el cielo, no de brazos cruzados, no mirando qué es lo que pasa como muchos creen, no siendo indiferente por nosotros. El Señor Jesús hoy se encuentra en el santuario purificando ese lugar. En otras palabras, intercediendo por nosotros. Por eso Hebreos dice que para todo aquel que quiera hallar misericordia y gracia, hoy es el día para pedir perdón, arrepentirnos, porque tenemos allá en el cielo un intercesor, alguien que murió en esta tierra y que con su propia sangre intercede frente al Padre por nuestros pecados. Querido amigo, qué cosa más maravillosa. No dejes que hoy cualquier imperio, cualquier dibujo, cualquier película quite de tu mente y que esté claro allí el tema del plan de salvación. Dios hoy nos está salvando. Es continuo lo que Él hace, es progresivo lo que Él hace. Él te está salvando. No es que Él ya te salvó, Él te salvó, pero Él continúa haciéndolo cada día. Y es necesario que nosotros entendamos esto. No te pierdas el próximo capítulo de la lección porque va a estar fantástico y todas las cosas que vamos a ver ahora van a tomar mucho más sentido cuando estudiemos el capítulo 9. Que Dios te bendiga, abraza la misión, cuídate mucho y ten una linda semana. Hoy Paco no está porque estoy en mi oficina y Paco no pudo venir a la oficina. Un abrazo. Chao, chao.